Chocolate Bíblico, un programa pensado en ti y en tus inquietudes espirituales que te invita a degustar la reflexión bíblica para recordar en qué consiste el amor de Dios y su interés en los seres humanos. En la conducción de la doctora en teología Silvia Scholtus y la licenciada en teología Mari Bejar e invitados especiales. Chocolate Bíblico. Hola, nos encontramos otra vez para reflexionar acerca de los consejos de Jesús para nuestro diario vivir. Los saludan quien les habla, Silvia Scholtus, y también me acompañan, como siempre, Mari Bejar. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Aquí muy bien para empezar otro programa, Y muy hoy, contenta. Sí, gracias por estar. Y también nos acompaña un invitado especial, Gabriel Schneider, o para los amigos Lucho. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo andamos? Gracias por Lucho, prefiero Lucho, si no, Nos perdemos. No me ubico. Bueno, qué bueno que estés con nosotros para reflexionar en este tema tan particular que hemos escogido hoy. Y, por supuesto, se trata de un tema que se registra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y trata de uno de los milagros más impactantes de la vida de Jesús. Pero entonces, antes de iniciar nuestra reflexión, vamos a escuchar algo de música. Reflexión y chocolate, una buena combinación. Chocolate Bíblico. Bueno, y seguimos entonces pensando en reflexionar sobre el relato que dijimos que se encuentra en el capítulo 11 de Juan, que tiene que ver con la resurrección de Lázaro. Y es bueno recordar, antes de iniciar nuestro comentario de esta parte del texto bíblico, que Jesús trató casos, no estadísticas. ¿Qué quiere decir? Que es un buen punto, sí, porque a veces tenemos que diferenciar esta cuestión. Es que creo que esto lo podemos entender si llegamos, valga la redundancia, a entender que tenemos un Dios personal, que se preocupa por mí, por vos. O sea, que Dios me va a tratar a mí por lo que yo soy y no por lo que es otra persona. A ver, somos hijos de Dios, ¿no? Yo a cada una de mis hijas la trato diferente porque es diferente. Es así. Yo creo simple, que cualquier padre, ¿no?, estaría de acuerdo plenamente con esto, ¿no? Y a ellas, a cada una, trato de tratarlas bien, ¿no? Además. Pero tiene que ver con eso.
es mi hija y yo soy hijo de Dios. Lázaro era hijo de Dios. Perfectamente, entonces eso es lo que tenemos que entender. Así que aquí tenemos un caso particular. Y en base a este caso es que vamos a hablar hoy. Porque Jesús no nos va a tratar a todos como trató este caso. Y eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Pero sí vamos a tratar de extraer igualmente alguna idea que podemos aplicar para nuestra vida espiritual. Algunos principios que sí se repiten porque son generales y que Dios... son eternos. Exactamente. Pero que tienen que ver con Dios. Sí. Exacto. No con el caso ni con la persona. Exacto. Así es. Tal cual. Y bueno, vamos a hablar entonces, para iniciar nuestro recorrido de reflexión, acerca de este caso en particular. Allí se registra el caso de Lázaro, María y Marta. ¿Quiénes eran? Es bueno que podamos empezar a conocerlos un poquitito y saber que eran discípulos constantes de Jesús, que vivían en la zona de Betania, y Jesús era muy afecto a la familia de Lázaro, María y Marta. Solía visitarlos con frecuencia, le gustaba descansar cuando estaba cansado, obviamente, de estar entre una multitud que lo rodeaba, a veces que lo presionaba, porque tenemos que recordar que teníamos a los maestros de la ley todo el rato allí presionando a Jesús con preguntas difíciles, o a ver si le podían hacer pisar el palito, digamos. Hay una película argentina que recuerdo una frase, ¿no? Que dice: cuando uno encuentra su lugar en el mundo ya no se quiere ir. La película se llama Un lugar en el mundo, ¿no? Y si uno piensa en cuál era el hogar de Jesús, claro, lo primero que viene a la mente es José y María, ¿no? Pero una vez que se desprendió de la familia, ¿cuál era el lugar de Jesús? Bueno, aparentemente era el de estos amigos, porque tenemos que pensar que Jesús no tenía un hogar. Su documento no decía residencia. Vivo ¿no? aquí, ¿no es cierto? Aunque mayormente la zona de actividad era Capernaum, pero aquí encontraba ese refugio que nosotros necesitamos, de decir, es mi hogar, me puedo descansar, sacar los zapatos, no sé, ponerme cómodo. Sí, vemos allí las necesidades básicas que tiene todo ser humano, del cual nosotros tampoco podemos desprendernos y decir, no, yo estoy bien solo o sola. Que a veces nos enajenamos tanto porque bueno, ya con mis problemas suficientes. No, Jesús nos muestra en su misma experiencia humana de que es necesario tener ese grupo de contención donde uno se siente cómodo, donde uno se siente contenido, donde uno sale de esa rutina que agobia. Lo interesante es que cuando estaba en el hogar de Marta, María, Lázaro, lo acompañaban a veces sus discípulos, estaban allí descansando, confraternizando, dijéramos, y a la vez Jesús, cuando hablaba a ellos, no les hablaba en parábolas. Y esto es interesante. Entonces, cuando nosotros notamos esto, deja un sabor particular esa charla, porque ya no era una charla que medio que Jesús ocultaba algunas cosas para que la gente buscara tratar de entender qué quiso decir, sino que era más simple. Pero es como la charla entre los amigos. A ver, exacto. Tipo sobremesa o tomando un mate, como algunos dicen. ¿Cómo haces para ocultarle a un amigo que te conoce de arriba a abajo algo? Sí. ¿No? ¿Verdad que no se puede? Y uno, de última, si alguien está tratando de ocultar alguna cosa, sospechás. ¿Qué te está pasando a vos? ¿No? Es típico. Tal cual. Bueno, me gusta mucho esa imagen de verlo a Jesús de esa manera, ¿no? Era impresionante cómo manejaba su vida pública y cómo manejaba su vida privada, por así decirlo, porque creo que este es el ámbito más privado de él, ¿no? Tal cual. Es como a lo que también él quiere llegar hoy en día con nosotros. Está bien, yo como cristiana o como cristiano tengo una actitud hasta en algún punto reservada, o discreta, digámoslo así, pero con Dios necesito tener una actitud completamente distinta, porque Jesús se va a abrir también a mí. También va a ser confidente conmigo a medida que yo le vaya dando ese lugar en mi vida. Ahora, qué interesante, ¿no? Jesús, que era Dios también, se sentaba con amigos a departir y charlar. Bueno, este es un aspecto que, aunque no lo vamos a tocar ahora, pero que deja mucho que desear. Y eso era lo atractivo de Jesús en esos momentos,
en esa amistad que había desarrollado con Marta, María y Lázaro. Y bueno, Jesús salió de allí, se encontraba en otro lugar y le llega la novedad de que algo había pasado. Lázaro había caído enfermo y no andaba bien. Así que Lo podríamos leer. podemos leerlo. Sí, gracias, Mari. Dice así, en el capítulo 11 de Juan, del Evangelio de Juan, versículos 1, 2 y 3. Había un hombre enfermo, llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Notamos aquí el mismo relato, dice que María, o las dos hermanas, mejor dicho, María y Marta, mandaron a buscar a Jesús. Ellas allá habían tenido una experiencia de encuentro con Jesús y habían creído en él como el Mesías. Sobre todo María, aquí se destaca en esta parte del relato, pero no exigieron una presencia urgente. Lo que aquí se dice es que le mandaron a pedir, a preguntar, ¿puedes venir? ¿Sí? Pensando a lo mejor que Jesús iba a intuir que necesitaban que estuviera cuanto antes. Quiero volver un poquitito a la relación. Si nosotros leemos los textos bíblicos, en el relato yo no encuentro la relación entre Lázaro y Jesús, salvo en esta instancia, ¿no? Sí, si hablamos de Marta y María. Uh-huh. Pero es impresionante cómo eran de amigos Jesús con Lázaro, ¿no? Y sí, Hasta ahora ni nos enteramos, sino... Sí, tal cual, porque hasta ahora solo se habla de la experiencia que tuvo Uh-huh. María Uh-huh. y el momento en cuando también estuvo de visita, la confianza que tenía Marta Exacto. con él de hacerle Sí. reclamos, por ejemplo, Uh-huh. alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero en este caso de Lázaro prácticamente no se habla, salvo aquí en esta ocasión. Y aquí la hermana misma dice, tu amigo querido. A eso iba. Sí, tu amigo querido. Así que evidentemente Ujú. la relación que tenía con Lázaro no pasaba inadvertida para nadie, ¿no? Era muy estrecha. Pero bueno, hay que tener en cuenta un detalle. En aquella época, por la cultura misma, era común o era normal que haya una entrañable amistad entre varones o Ujú. entre mujeres. Pero la Biblia nos deja en evidencia de que Jesús no se limitaba a la cultura, sino que trascendía a ella y en este caso formaba vínculo también con las mujeres. Sí, aquí tenemos con las Ujú. hermanas, ¿no es cierto? de Exactamente, Lázaro. sin romper principios en absoluto. Bueno, podemos seguir leyendo el siguiente versículo. El versículo 4. Bien, dice así: Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Bueno, si yo escuchara esa frase de parte de Ujú. Jesús, diría, bueno, ¿qué problema hay que Lázaro esté enfermo? Me quedo tranquilo. Exacto, me quedo Sí. tranquilo, no va a pasar nada. Evidentemente, al mandar Jesús este mensaje con la persona que llegó con el pedido, hizo que nadie se preocupara. Ujú. Incluso trajo medio un descanso al pobre sufriente de Lázaro, ¿no? Hay una palabra fuerte, clave acá. No terminará en muerte. ¿No te pasa que cuando vos estás esperando una noticia, escuchás la mitad de la frase y el resto no? Porque total ya te dijeron lo que vos querías escuchar. Y sí, Y yo quiero escuchar que mi hermano no va a morir. Listo, ya está. lo demás no me afecta ya. Y Lo lo más demás- importante era eso. Simplemente lo oí, ¿no? El resto de la frase, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Sí, está bien. Pero mi hermano no va a morir. Sí, sí. ¿No? Y eso es lo que me interesaba saber, punto. Pero dice el versículo, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea que aquí tenemos también que la relación, como Ujú. decíamos hace un rato, era con los tres. A pesar de eso, dice el versículo 6, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Bueno, seguimos después de una reflexión musical. Ya oímos
hablamos tantas veces de la vuelta de Jesús. Nuestro corazón desea ver el brillo de su luz, pero días van pasando, meses y años van también, y Jesús no aparece. Hemos esperado a quien las señales se cumplieron con exacta precisión. Nuestra fe está segura en la divina inspiración. Ya está llegando el día cuando Dios se erguirá de su trono de justicia, y a Jesús así dirá: Hijo, ven, llegó la hora. Hijo, ven, sin más demora, ve a buscar a mis amados y trae de vuelta aquellos por quien moriste tú. Hijo, ve, ahora basta, está probado, el mal los mata, basta de esperar, la nostalgia duele más. Ya preparé la casa, ya preparé la mesa. Hijo, tráeme de vuelta a quien cree, a quien perdí en la cruz. Rescate. Si tú fuiste ya tentado a no creer o desistir, eso es obra del engaño para hacerte sucumbir. Ya está llegando el día cuando Dios se erguirá de su trono de justicia, y a Jesús así dirá: Hijo, ven, llegó la hora. Hijo, ven, sin más demora, ve a buscar a mis amados y trae de vuelta aquellos por quien moriste tú. Hijo, ve, ahora basta, está probado, el mal los mata, basta de esperar, la nostalgia duele más. Ya preparé la casa, ya preparé la mesa. Hijo, tráeme de vuelta a quien cree, a quien perdí en la cruz. Rescate. Para sentir calidez en el corazón, chocolate bíblico.
Sí, Jesús no atendió de inmediato el pedido de María y de Marta. ¿Por qué? Qué extraño, ¿no? Lázaro, María y Marta eran sus amigos y sin embargo no fue corriendo a atender la inquietud de ellos. ¿No podía haberlos sanado a distancia como hizo con otros enfermos? ¿Cuál era la problemática? ¿Qué era lo que en realidad Jesús quería hacer al decir que este caso iba a ser para la gloria de Dios? ¿Cuántas preguntas pueden haber surgido en la cabeza de los discípulos, de los cercanos y también de los líderes, ¿no? Yo me imagino a los líderes, esta es la nuestra, ¿no? Sí, tal cual. Esperaban alguna cosa para seguir implantando o dudas en las cabezas de los discípulos o en la gente en general, ¿no es cierto?, acerca de quién era Jesús. A ver, es fácil contar la historia una vez conocido el final, pero pensémoslo no estando en ese conocimiento, ves que ni siquiera a sus amigos atiende, ¿no? Sí. Me parece que es un planteo válido. Sí, inclusive está en el relato, que ¿no? ¿Por qué si atendió a otros que podía sanarlos? ¿Y cómo es que no vino a sanar ahora a Lázaro? Ya el caso de Juan el Bautista era como que había dejado en evidencia aparente de que a los suyos no le hacía los milagros que hacía con la gente común. Y sí, eso estaba en la cabeza de los discípulos. ¿Por qué lo dejó morir a Juan el Bautista? ¿No podía haber hecho un milagro para que lo liberaran o alguna cosa por el estilo? Y encima ahora a su amigo también, porque por más que dijo que no va a ser para muerte, pero no está haciendo nada. Sí, tal cual. Y aquí aclara mismo en el relato, que aunque no lo hemos leído aún, aquellos que tienen sus Biblias pueden ver, que Jesús finalmente dice, bueno, vámonos ahora, después de 2 días de espera, porque vamos a ver a Lázaro, porque Lázaro duerme. Y trata la muerte como un sueño. Qué interesante. No tenemos tiempo para detenernos en esto en particular, pero al menos Jesús dice, bueno, los amigos pensaron, bueno, pero si duerme, ¿qué problema hay? Quiere decir que ya está bien, o sea, la fiebre le bajó. Yo creo que ese punto es uno de los cuales nos muestra la diferencia entre nosotros, nuestro pensamiento y cómo ve las cosas Dios. Para nosotros dormir era eso. Sí, ¿no? se curó, ya está, sí. No le bajó la fiebre, ya entonces está. Y es más, se cumplió lo que dijo Jesús, no iba a morir, ¿no? Sí. Creo que esto refleja cuán corto que es nuestro pensamiento. Hoy día inclusive, Sí. Porque es fácil hablar de los discípulos. Sí, es fácil hablar de los otros, pero cuando nos pasa a nosotros mismos... Y aquí entonces Jesús finalmente les tiene que aclarar, no, vámonos, porque ya es hora de que vayamos, Lázaro está muerto. Y entonces ahí, ¿cómo? Entonces, ¿cómo no fuimos antes? Si vos dijiste además que no. Sí. Y ahora encima vamos a ir a un lugar, y los discípulos estaban preocupados porque el lugar donde iban a ir era meterse, digamos, en la boca del lobo. Ahí lo estaban esperando a lo mejor para atraparlo, y al igual que a Juan, ponerlo en la cárcel. ¿Cuántas cosas también tenía en la cabeza Jesús, si vamos al caso, no? Me imagino que un montón, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer para que los discípulos creyeran bien en él o entendieran después de tantas cosas que habían visto junto a su lado? Y también, por supuesto, otros que todavía no creían en él, que también creyeran. O sea que Jesús tenía un multipropósito, digamos, con esta cuestión de atender el caso de Lázaro. Y bien, entonces, ¿por qué Jesús no respondió inmediatamente a este pedido de Marta y María? Evidentemente, como estamos diciendo, tenía un propósito superior. Marta y María estuvieron esperando a Jesús. Ahora vamos a ver a Marta y María. ¿Cómo se habrán sentido Marta y María? Jesús les había dicho que Lázaro que la cuestión de Lázaro no es que iba a morir. Sin embargo, muere. María y Marta lo estaban esperando y Jesús no llegó. Bueno, uno de los amigos por allí les puede entender algunas cosas, ¿no? Yo creo que el mayor ruido que tenían debe haber sido esto, ¿cómo? Pero si él dijo que no iba a morir. Yo no sé si en una primera instancia habrán cuestionado, ¿será tan amigo? No creo que haya venido por ahí el cuestionamiento. Porque uno a sus amigos, qué sé yo, tu amigo sigue siendo amigo, sí, ¿no? Y te perdonás que no estuviste, le vas a decir, ¿no? ¿Qué pasó? Por lo menos. Por lo menos. Y interesante que en este caso pareciera que Jesús les mintió. Tenemos que decirlo con todas las letras, porque si nosotros no vemos el final, o sea, nos quedamos aquí con esta parte del relato, bueno, pero Jesús dijo que no iba a morir. ¿Cómo es eso? Entonces,
te demoraste. Te demoraste. Y Porque tu vos dijiste, demora claro, provocó la muerte o sea, de Lázaro. exacto. O sea, es culpa tuya. Es culpa tuya, sí, en definitiva. Sin embargo, no fue así. ¿Y qué es lo que tiene de particular este relato al no ser así? Realmente fue un acontecimiento impactante. Cuando Jesús empieza a llegar al lugar, se está acercando ya, alguien evidentemente da la voz, y ya está llegando el maestro, y Marta sale corriendo a recibirlo afuera de la ciudad, porque ella lo recibe ahí, en esa zona, y lo que hace es reclamarle. Podemos leer quizás los versículos de ese momento impactante del encuentro de Marta con Jesús. Sí, así que dice lo siguiente. Ya estamos en los versículos 22 al 24. Quizás podemos leer primero 20 y 21. Sí. Aquí está. Dice así. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué reclamo? Un reclamo, pero también una muestra de fe, ¿no? Sí. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto. O sea que ella pensó en las instancias de mientras Lázaro estuviera vivo, que se podían hacer esas cosas, exacto. Pero no ya una vez muerto. O sea que no tenía ese concepto claro aún de que Jesús podía ir más allá de esa perspectiva. ¿Quién lo tenía claro? Solamente Jesús. ¿No? Solamente Jesús. Y nosotros hoy día lo tenemos claro también a esto, porque ya conocemos cómo terminó esta historia, ¿eh? Sí. Esta historia es reconocida porque es muy famosa. Así que, y bueno, esa es una pregunta muy personal. ¿Lo tenemos claro? Tendríamos que repetírnosla. ¿Por qué Jesús tardó tanto en venir? Ahora, otro de los detalles. Jesús no la reprendió porque ella expresó esto. Es decir, ¿con cuánta confianza puedo tratar yo a Jesús hoy en día para volcarle toda mi angustia y mi ansiedad? Porque Él lo va a comprender, de hecho lo comprende y los entiende porque Él conoce nuestra humanidad y nos escucha y nos tolera. Entonces, el tema es, ¿y nosotros estamos dispuestos a exponerle todo lo que hay dentro nuestro? Y bueno, por otra parte, ¿también estamos dispuestos a escuchar lo que Jesús tiene para decirnos? Bueno, eso es un desafío personal. Marta expresó fe en Jesús y añadió lo que sigue en los siguientes versículos, del 22 en adelante. Quizás si quieres leerlo. Sí. Hoy que estás de lectora nuestra. Así que vamos a continuar con la lectura. Dice así. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en aquel día final, respondió Marta. Ella no tenía duda, en este caso podríamos decirlo de esta manera, las doctrinas las tenía claras. Una postura teológica correcta. Sí, no cabe dudas. El problema era lo otro. Marta expresó su fe en Jesús, que Jesús podía resucitar de los muertos, pero no en ese momento. En el día final. Era como, no, si yo sé que vos lo vas a hacer, pero yo me estoy refiriendo a ahora. Sí, yo quería que viviera ahora. Exacto. Ahora lo quería con nosotros. Yo creo que hay un elemento que tenemos que entender y ver si no nos ha pasado a nosotros también en un momento de muerte de algún ser querido. Por allí sacamos a relucir nuestra postura teológica correcta como un sistema de defensa, pero estamos dolidos porque se te murió alguien. Y es que la muerte duele, ¿no? ¿A quién no duele? Sí. La muerte duele, tenemos que decirlo con todas las letras. Y aquí nos encontramos con el dolor de Marta. Y vamos a ver la reacción también de Jesús en el relato ante el dolor de Marta. Sí. Y también de María, por supuesto, ¿no? Jesús le contesta otra cosa interesante aquí a ellas antes de tratar esta cuestión del dolor. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Es decir, la fe de Marta estaba bien. Hasta aquí no había, digamos, sufrido mayormente a pesar del dolor.
Y Jesús asintió con esta creencia. Pero vamos a ir a un momento de reflexión musical y después seguimos con nuestra reflexión a ver acerca de qué hizo con María también, además de Marta. Some say faith is just believing. Others say it's self-deceiving, inventing childish dreams to get us through. But deep inside me there's a yearning for true wisdom, not just learning. I trade all my clever questions for one answer that is true. I do believe you are the one, the home I've longed to find, my only hope, God's only Son. I do believe, I touch, I see that all along you've longed to be my Lord, my God. Lord, you know I need some answers. Questions eat at me like cancer. Make me once again a simple child. Help me take the risk of lose it all to find in choosing to believe you are the answer, earth and heaven reconcile. I do believe you are the one, the home I've longed to find, my only hope, God's only Son. I do believe, I touch, I see that all along you've longed to be. I do believe you are the one, the home I've longed to find, my only hope, God's only
Abramos juntos este chocolate bíblico. Bueno, Jesús trató a Marta en forma particular, la acompañó en esa fe, confirmó su fe, pero tenía un mensaje particular que darle. Y evidentemente Marta percibió eso con la respuesta de Jesús, porque salió corriendo a buscar a su hermana. Ahí se ve la amistad. Ahí se ve la amistad. Lo que sí. habíamos dicho hoy, que uno a los amigos, Sí. uno los conoce. Los conoce. Evidentemente notó algo en la voz de Jesús, en su mirada, que algo especial podía traer su mensaje. Y entonces aquí lo tenemos corriendo, buscando a su hermana María. ¿Cómo dice el relato? ¿Podemos leerlo? Bien, lo que queda registrado es esto. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, «El maestro está aquí y te llama». Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos, que habían estado con María en la casa, dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Lo típico cuando en una situación de crisis la persona pareciera que rompe un poco el equilibrio y todo el mundo sale desesperado, ¿qué va a hacer ahora? Guarda lo y que en pueda. un momento de luto muchas veces, decime Sí. si no tenés ganas de estar solo y te cae toda la gente y te siguen. ¿Y qué es lo Sí. típico ¿No? que pasa? Incluso tenés que aguantarte a aquellos que hablan mucho o Claro. aquellos que no saben qué decirte o bueno, Y vos sabés que no podés decirles nada, sí. ¿no? Pero bueno, pasa. Algo de eso fue el contexto. Me llamó la atención la ansiedad de María de estar con Jesús. Es verdad, interesante. Porque salió eso, ¿eh? corriendo. Sí, salió corriendo. Es decir, no esperó un momento. Se No. enteró que Jesús estaba y ya fue ahí directamente. Un llamado de Jesús. Pero, ¿qué fue lo que le dijo María a Jesús? Vamos a seguir viéndolo, porque también le hizo un reclamo. Bien, sigue el relato diciendo, al ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Entonces Jesús lloró. Miren cuánto lo querían, decían los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, ¿este que le abrió los ojos al ciego, no podría también haber impedido que Lázaro muriera? Bueno, aquí tenemos Ujú. algunos problemas para Jesús, ¿no? Que creo que en definitiva era la razón por la que iba a tratar este caso de una manera muy particular. Yo creo que visto con nuestros ojos, si habíamos dicho que Jesús antes tenía 20 cosas en las cuales pensar al mismo tiempo, y nos olvidamos que a Jesús se le murió su amigo, Así que era muy fuerte ya para él eso. ¿no? Que Ahora- lo vio sufrir, porque lo vio a la distancia. Él Claro. él sabía Ujú. desde la distancia, Ujú. en esos días que se demoraba, lo que estaba pasando Lázaro, y Ujú. que finalmente murió. Y aquí nos dice que estuvo varios días ya Ujú. estaba en la tumba, Y ¿no? vos fíjate que acá se cruzan la humanidad y la divinidad de Jesús, porque Jesús sufrió como humano por su amigo, pero también sufrió desde lo divino. Se le estaba muriendo un hijo, amigo. ¿no? Interesante, ¿Cuántas ¿no? cosas? Aquí lo vemos llorar. Ujú. Pues, Es la para mí primera no. vez que se registra en forma tan breve que Jesús llora. Ujú. Después lo tenemos llorando en otras ocasiones, Getsemaní, apelando en otras situaciones, ¿no? Pero aquí lloró, es decir, que Jesús se conmovió. Y siempre es muy raro, porque Jesús lo vemos siempre bastante contenido en sus emociones, ¿no? Ujú. Y aquí llora. Y lo interesante, decíamos recién, que ahora se le suman otra cosa más. Aquellos que en vez de apoyar a María y Marta, lo único que hacían era crearle dudas respecto Claro. de Jesús. No es que era tu amigo. Ujú. Y muchas veces, cuando nos toca pasar a nosotros por la situación de pérdida, también no tendremos que enfrentar o no hemos tenido que enfrentar algunos comentarios extras, porque siempre ocurre de todo esto, ¿no? O sea, todo lo que estamos viendo acá es lo que comúnmente sucede ante una situación de pérdida. Tenemos a los que se conduelen, tenemos a los que te tratan de consolar y no pueden. Por ahí se olvidan de que no es solamente ese momento de duelo, de sepelio,
el momento de la pérdida. Después vienen muchas semanas y meses y que te toma tiempo recuperarte, y como que hay gente que te trata de decir todo en ese momento para que vos estés tranquila. Que Bueno, no llores, que no esto. Ahí estamos justamente volviendo al concepto inicial. Esto es un caso. Y cada uno de nosotros somos un caso también, si lo ponemos así, ¿no? Sí, y tal cual. Y Jesús trató este caso en forma particular. Y las recetas no existen. No hay recetas más, ni mágicas siquiera. No. No. Así que, y aquí vamos a ver por qué Jesús trató este caso de esta manera. Aquí Jesús tenía un propósito mayor, y notemos por las preguntas, los comentarios que se hacían, que evidentemente, aunque Marta y María creían en él a pesar de lo que había pasado, todavía seguían teniendo confianza en Jesús. No así los que lo rodeaban. No claro, eran creyentes en Jesús, no creían en él. Y ese era el otro conflicto que estaba enfrentando Jesús, lo que se iba agregando, ¿no? Lo que es el agregado no por cierto menor. ¿Por qué, Jesús, si eres poderoso, no estuviste aquí para curar a tu amigo? ¿Por qué, Jesús, si sos poderoso, no me respondes? Esas son preguntas que estaban en la mente de muchos. ¿Por qué, si Jesús eres poderoso, no viniste a tiempo para ayudar a Lázaro? No lo curaste de la distancia. No sé, tantas cosas que Jesús podía haber hecho como hizo en otros casos. Y es como muchas veces la gente dice, no, pero si Dios es bueno te va a curar. No, pero si vos sos una buena persona y confías en Dios, Dios te va a sanar o Dios no lo va a permitir. Bueno, ¿cuántas veces decimos en situaciones difíciles, cúralo o que se haga tu voluntad? No. Vamos a pedir que se haga la voluntad directamente. Sí. Porque si no estamos pensando que la voluntad de Dios es que no se cure. Y que siempre va en contra de la nuestra. ¿No? Es así. Pero yo creo que acá queda bien en claro la dimensión de cómo piensa Dios y cómo pensamos nosotros. Volvemos al concepto. Vemos muy poco. Es muy corta nuestra vista. Estamos circunscritos a este espacio y este tiempo y al aquí y el ahora. Pero juzgamos igual. Sí, por cierto. Eso no salimos de esa, digámoslo de esa manera. Y entonces esto nos dice que los caminos de Cristo son los caminos de Dios y no los tuyos o los míos, sino que definidamente son diferentes a lo que nosotros podemos. Y la Biblia nos dice, incluso con otros profetas, ¿no?, que los caminos de Dios están por encima de cualquier cosa que nosotros se nos pueda haber ocurrido, así que están más allá. Y es aquí justamente en este relato vamos a ver ese camino superior, ese más allá, porque Jesús al seguir el relato nos dice el texto bíblico en los versículos 38 al 44 algo muy, muy interesante. Bien, continuamos entonces con la lectura. Dice así: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. «Quiten la piedra», ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: «Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí». Notemos, ya 4 días habían pasado, sí. Así que no era cataléxico tampoco Lázaro. Comentarios de algunos, ¿no? Bien, Sí. buen punto. Y entonces sigue diciendo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. Y es como que empieza a ordenar ahora los tantos. ¿Te acordás lo que había dicho? Sí, porque como dijiste bien, Lucho, hace un rato a veces escuchamos la mitad, ¿no? Y máximo en esta etapa de dolor uno escucha segmentada las cosas, ¿no? Empieza a refrescar la memoria Jesús. Así que, y sigue diciendo: entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Esta es una oración de Jesús muy interesante, porque inmediatamente dice el relato que gritó: Lázaro, ven fuera. Debe haber sido solemne ese momento. Yo me imagino todos expectantes a ver qué iba a pasar. Un momento muy particular. Bueno, creo que si podemos leer un poco más allá, todo momento solemne en la vida de Jesús y en nuestra vida también tiene que ser así.
va precedido de una relación con el Padre. Porque ahí es donde entra en escena el Padre también, ¿no? Sí, Jesús agradece porque Dios lo estaba escuchando. Y dice allí que inmediatamente el muerto salió, Ujú. con vendas en las manos y en los pies, el rostro cubierto, que tuvo que pedir Jesús, por favor, a la gente choqueada, Ujú. que por favor, desátenlo, Sí, sí. déjenlo libre, ¿no? ¿No te pasó la primera vez que leíste este texto? Y me parece que estaría muy bueno que podamos hacer el ejercicio de leerlo como si fuera la primera vez, ¿no? Que estamos todos también ahí expectantes. ¿Y habrá salido o no habrá salido? ¿No? Sí. Yo no sé si recordamos qué nos pasó la primera vez que lo leímos. Pero la pregunta lógica era esa. ¿Saldrá o no saldrá? Ahora, qué interesante que Jesús evidentemente ya sabía que el Padre lo había oído y que Lázaro ya estaba resucitado en la cueva, porque le llama que salga afuera y Lázaro entonces reacciona todo vendado y se atreve a salir. Es algo muy, muy particular, ¿no? Y Jesús sabía eso. Pero vamos a... Es para seguir pensando. Para seguir pensando, sí. Vamos a hacerlo un poco mientras tanto con música y después volvemos. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Y solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco
porque nos importa que disfrutes. Chocolate Bíblico. Bueno, y quedamos pensando en qué pasó ahora que Lázaro resucitó. Muchos quedaron impactados. ¿Quién no quedaría impactado ante una cosa semejante, no? Alguien que estuvo 4 días en la tumba, ya hedía, aparentemente el cuerpo se empezaba a descomponer, lógico, como ocurre naturalmente en este proceso. Sin embargo, Jesús tuvo la capacidad de resucitar a Lázaro. ¡Qué tremendo impacto para todos los que estaban allí presentes! Y que no eran pocos, por cierto. Tal vez pensemos en cómo era el escenario hasta ese momento. Un Jesús que estaba cuestionado por los líderes, en duda de parte de los discípulos. Digamos que las únicas que estaban siendo más amistosas eran Marta y María. Sí, porque eran amigas de Jesús y Exacto. evidentemente esa fe que ellas tenían en él no se había visto maltratada, digamos así, Tal vez, desmerecida. con todo derecho habrán dudado en su momento Pero- este cuestionamiento que le hicieron, ¿no? Sí, pero digamos así, seguían manteniendo su fe intacta en que él era el Mesías y que en algún momento iba a actuar, aunque sea en el futuro, como bien lo expresó Marta, ¿no? Pero ahora tenemos el momento. Lázaro está vivo ahora. ¿Y ahora qué? Sí. Entonces, ¿Qué pasó? Es interesante la reacción de algunos. Dice, Sí, el relato, dice a el ver qué nos relato, dice el relato. El relato sigue diciendo, bueno, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron. Ahí tenemos un grupo. Sí, aquí evidentemente había un propósito para que se manifestara la gloria de Dios, Bien. como Jesús lo dijo anteriormente. Es Ujú. decir, la gloria de Dios aquí estaba siendo entendida por un grupo en particular. Qué interesante, Jesús había tenido en cuenta todos los aspectos. Estaba respondiendo a Marta, María al resucitar a Exacto. Lázaro, atendiendo esa fe y ese pedido de ellas, este caso particular, y ahora también, de paso, ¿no es cierto?, hacía que muchos más creyeran en él. Bien, sigue diciendo que otros, dice, pero algunos de ellos, y que es lo que hacemos muchas veces, fueron a ver a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de Tal los vez con las sacerdotes... mejores intenciones, ¿no? Sí, para decir, le contamos lo que realmente pasó. Claro. Ustedes dicen que no es el Mesías, pero miren lo que acaba de hacer. Y sí, probablemente Es esa muy fue- probable. Es muy probable. Entonces, dice, los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a una reunión del consejo, típico, ¿no? Del formalismo. Por las dudas, vamos a resguardarnos en lo que vamos a decidir. Así es. A no pisarnos entre nosotros lo que vamos a decir. Dice, ¿qué vamos a hacer? Dijeron. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Bueno, Nos aquí está es un gran serruchando- reconocimiento. es Nos decir, está serruchando el piso. Sí, pero yo puedo decir esa frase porque obviamente lo veo. sí, y no lo puedo negar. En este momento no podían negar como intentaron negar otros de los milagros de Jesús. Este ya era incontestable. ¿Cómo alguien puede resucitar a alguien que estuvo 4 días en la tumba? No es que de repente, a lo mejor podía haber sido que estuviera muerto y si lo hizo en el instante, podía haber pasado que no estaba muerto en realidad. Pero en este caso no. Todo el mundo pudo ver que Lázaro tuvo 4 días en la tumba. Exactamente. Y no solo eso, sino que ahora, además de ponerse a pensar y ponerse de acuerdo qué era lo que iban a hacer, la parte de la siguiente reflexión es interesante. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado, e incluso con nuestra nación. Y uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era el sumo sacerdote, les dijo: ustedes no saben nada en absoluto. O sea, le habían dado una imagen a la gente del por qué no tenían que seguir a Jesús, y resulta de que ahora, no. La verdad que en realidad ustedes no saben nada. La pero cosa viene tenemos por que otro aclarar lado. que el lado que venían era el hecho de que, bueno, si lo tenemos que reconocer como Mesías, Claro. entonces lo tenemos que poner como rey. Y entonces ahí se nos arma con los romanos. Claro. Es decir, no, si lo tenemos que poner como rey, entonces ¿qué hacemos con los romanos? Obvio que van a venir y nos van a... Entonces no Y ahí podemos vemos permitirlo. nuevamente lo corto de vista que somos, porque no somos tan diferentes a lo que era ese contexto y ese momento, ¿no? No, para nada. Pero veían solamente el momento
no estaban viendo más allá, por más que parecía que sí, como planificando futuro, no vaya a ser que se nos venga abajo toda la estantería, nuestra nación. Que claro, deben haber tenido un conflicto importante también. Yo no sé si nos molestamos en ponernos a pensar todo lo que se les cruzaba por las cabezas a ellos también. No, pero aparte pienso que tenían un conflicto terrible, porque si ellos pensaban que si Jesús era el Mesías lo tenían que poner como rey, bueno, estaba cumpliendo las expectativas que ellos tan largamente habían esperado, porque se iban a deshacer de los romanos. Resulta que ahora prefieren que los romanos se queden. Y bueno, habían estas perdido, cosas son claro. interesantes. Yo ¿no? creo que tiene que ver con una postura que uno decide tomar. Exacto, porque Sí. no ¿Desde era... qué lugar hablo? Claro, porque no... O sea, se supone que tenía que ser de alguna manera así. Ellos habían perdido de vista totalmente el propósito de la venida del Mesías. Y a la vez el propósito de su misma nación, que no se trataba de la lucha contra otras naciones. Y por otro lado, lo que sigue diciendo, la Escritura sigue diciendo que en realidad lo dijo sin querer por inspiración divina. Dice así: no entienden que les conviene más que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Esa frase más adelante en otros textos dice que lo dijo profetizando, es decir, por el Espíritu Santo. Y de esa manera se entra a cumplir de que el Mesías tenía que morir, que esa era la parte que ellos habían perdido de vista, por completo. Interesante que aquí tenemos entonces distintas formas en que se manifiesta la fe. Algunos, como Marta y María, eran amigas de Jesús, mantenían una relación estrecha con él. No necesitaron ver para creer, aunque les hubiese gustado, aunque sintieron dolor de que Dios no hubiese actuado en esa necesidad puntual que tenían. Después tenemos otro grupo que necesitó ver, y ver una cosa como esta, ¿no es cierto? Resucitar a un muerto de que hacía ya 4 días que estaba muerto, aunque ya lo habían visto, qué sé yo, multiplicar panes y peces. Pero no era lo mismo. No era lo mismo, no. O sanar un montón de personas. No obstante, esto aparentemente fue el milagro que a muchos los decidió definitivamente en poner su vista en Jesús como el Mesías prometido. Y bueno, y después tenemos el resto de que no va a querer, tomó la decisión de no creer a pesar de que las hay, y muchos también. También, sí. Ahora, miremoslo desde otro lado. En todo esto es en lo que pensaba Jesús. ¿Qué pensó Jesús? En llegar a cada uno de ellos, en cómo tratar de hacerles ver la gloria de Dios. Exactamente, que Dios se manifiesta en nuestro medio y que nos quiere redimir. Y eso es extraordinario. De paso, permitime introducir una idea y corregime si no es así, pero también estaba pensando en nosotros, porque nosotros no vimos la gloria de Dios en ese momento. Yo no estuve ahí. Por ¿no? cierto que no. Una cuestión lógica. Tendrías que tener muchos años de haber sido así. Sin embargo, qué bien que me conservo, ¿no? Diría alguno. Pero, sin embargo, fíjate que esa frase también es válida para mí, para vos y para vos. ¿Por qué? Porque lo que Jesús buscaba es que nosotros a futuro podamos también ver la gloria de Dios, que termina siendo el objetivo principal. Sí. En definitiva, Jesús podía haberse quedado con dejar las cosas allí. Para Marta y María seguían teniendo fe. Y porque hubiera sido un milagro más. Un poco más grande, pero un milagro más. Porque fijémonos, en definitiva, Lázaro resucitó, sí, para vivir ¿cuánto? Un poco tiempo más, porque después volvió a la muerte. O sea que no es que lo salvó en ese momento definitivamente de la muerte. Tuvo que volver a experimentarla, lamentablemente. Pero Jesús quería que veamos algo más allá, que fue lo que le dijo justamente a Marta, ¿cierto? Y a María en su diálogo. Si crees, verás la gloria de Dios. Yo soy la resurrección y la vida, ¿no? Estoy más allá de todo esto. Ahora, qué importante es esto hoy en día, que hay tantas filosofías, tantas creencias, tantas ideas de lo que sucede después de la muerte, y que a uno, digamos, como ser humano cristiano, te pone en una encrucijada. ¿Y qué pasa después? A veces es indudable que ante la muerte pasemos por el dolor que provoca, pero a veces es en la incertidumbre de qué hay después. Y acá Marta y María nos dejan en claro de que hay un después,
que no es un inmediato, pero que en Cristo existe ese después, que es eterno, que es en la presencia de Dios. Y aquí vemos en este momento entonces cómo se conjugan dos cosas. Nuestra necesidad inmediata de respuesta Sí. y a la vez la forma en que Dios responde, que está más allá de las expectativas que nosotros podamos tener. Yo hoy te decía, nosotros estamos cruzados por los ejes y lo estudiamos y todo, tiempo y espacio. Sí, tal cual, no podemos zafar de eso. ¿No? Pero Dios no. Y para Dios, el ahora es el futuro también. Tal cual. Y entonces Dios nos ve ya redimidos cuando le respondemos. Ahí está como que nos ve como podemos llegar a ser, inclusive también y todo. Todas esas cosas. Y lo que para nosotros podría haber sido, si hubiéramos estado ahí, ¿de qué lado hubiéramos estado? ¿Llegó tarde Jesús? ¿No? ¿O llegó temprano? O llegó a tiempo. ¿No? Todo depende del punto de vista que lo veamos. Así que, en realidad, tenemos que decir que los caminos de Dios, volvemos a repetir, no son los nuestros. Uh-huh. Los caminos de Jesús eran los de Dios, no los tuyos o los míos o los de cualquier otro, sino los de Dios. Y si lo pensamos en el concepto que recién vertíamos de la gloria de Dios, de ver la gloria de Dios a futuro, ¿estamos tardes? ¿Estamos temprano? ¿En qué tiempo estamos? Jesús, ¿está tardando mucho? ¿Está tardando poco? Y eso es una gran pregunta, ¿no? O sea, qué interesante, sí, Mari. A ver, tomando en cuenta lo que viene diciendo Lucho, hay un texto que está en 1 de Pedro 3:9 y dice lo siguiente, y que es muy importante tomarlo de manera, como veníamos diciendo, puntual, personal. Dios tiene para cada uno de nosotros una promesa y tiene cosas para hacer en nuestra vida y a través de ella. Y dice así el texto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él busca, como ya lo habían comentado, Él busca alcanzar a todos, y con un acto tiene ese poder de llegar a cada uno de acuerdo a su necesidad. Obviamente como Dios tiene ese poder, y a la vez, por ser humano, nos puede comprender y sabe hasta dónde llegar con cada cosa. El tema es la disposición que nosotros tenemos para aceptar los tiempos de Dios y las formas de Dios. Bueno, nos queda solo decir que, así como lo hicieron Marta y María, tenemos que aprovechar el tiempo de la promesa. Porque Marta y María continuaron teniendo fe en la promesa de Dios sin haber visto todavía el milagro de la resurrección de su hermano. Que hagamos como ellas, esa promesa que nos dice que Dios ha instrumentado todos los medios para estar contigo y que solo espera que lo aceptes. O para estar conmigo y que solo espera que yo lo acepte. Y mientras Él está de camino, en ese camino que a veces nos parece que puede demorarse en nuestro aquí y ahora, no es tarde para Dios. Mientras nosotros creamos en Él, dijimos que no es tarde, es un momento glorioso que va a traernos a todos nosotros la oportunidad de vernos resucitados, en realidad como lo hizo con Lázaro. Y no ya para volver a morir, sino para vivir eternamente. Y aunque parezca que tarda entonces, esperémoslo, porque de seguro vendrá. Bueno, y así como dice el versículo, entonces tenemos que aprovechar ese tiempo de la promesa. Esa promesa que nos dice que Dios ya ha instrumentado todos los medios para estar contigo, conmigo, y que está esperando solamente que lo aceptemos. Y mientras Él está de camino, aún no es tarde para ninguno de nosotros. Así que es este momento para que tomemos una decisión. Puede ser que el momento glorioso de una respuesta de Dios en que podamos ver su carácter esté nada más y nada menos que muy cerca. Aunque parezca entonces que se tarda, espéralo. Chocolate Bíblico. Nos reencontramos en un próximo programa. Esto fue Chocolate Bíblico, un espacio de reflexión para sentirte bien y pensar cómo Jesús puede ayudarnos en nuestro diario vivir. Que tengas una buena semana llena de bendiciones. Hasta nuestro próximo encuentro.